Muy bien, y hoy tenemos el gusto de conversar nuevamente con Paula Bugía, economista y asesora financiera, una profesional muy respetada en el mercado por sus análisis de las tendencias globales, su mirada estratégica y también sus conceptos claros, entre otras virtudes, que la ayudan a estar inmersa en un ámbito dominado por hombres y de tener un respeto, que le tengan un respeto por eso justamente, así que eso le agrega un plus y además agrego yo que desde creo que el año pasado, y corregime si no es así Paula, Sí. viene también teniendo un desempeño muy destacado el streaming que hacen con Gustavo Nefa que se llama Mercado Sin Filtro, en Mundo de Dinero en YouTube, un contenido muy bienvenido, así que bueno, es un placer tenerte y bueno, no sé, pensabas tener esta beta también de también comunicar a través de esa vía y felicitaciones también porque los vemos. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias Alejandro por la invitación, un placer estar de vuelta con vos. Ya va a ser una habitude de todos los años, me parece. Sí, te vamos a Eh, tener, vamos a tratar de que así sea. es buenísimo. Sí, mira, la verdad es que yo he ido a varios programas, o voy a programas habitualmente, y en general el feedback que recibo es que soy bastante clara y genero cierta confianza. Entonces me siento a esta altura de mi vida con una obligación de comunicar, de tratar de enseñar, de dar mi granito de arena, porque la verdad es que a veces los mercados, sobre todo los mercados internacionales, no se terminan de entender bien y entonces o los commodities, que tenemos mucha volatilidad últimamente, no sé, entonces Sí. me parece valioso que haya una voz que desde mis 30 años de experiencia tratar de explicar cómo funciona y cómo la veo, que no quiere decir que la pegue todo el tiempo, ni mucho menos, pero sí desde la experiencia y el análisis que es a lo que me dedico, ¿no? Así que sí, muy agradecida por el feedback y bueno, Gustavo Nesa realmente es un muy buen co-keeper en eso, así que la verdad que nos divertimos bastante y así que contenta. No Bueno. les sea, me lo ofrecieron y nada, la verdad que lo disfruto mucho y con Gustavo fluye muy bien la conversación, así que muy contenta. Se nota todas esas cosas que decías al final. Bueno, ya nos metemos en nuestro métier. Si tuvieras que resumir un poquito cómo comenzó este 2026 en los mercados globales, por dónde pasó el driver principal, los conflictos bélicos, algunas situaciones particulares en diferentes países, o está más relacionado a las cuestiones de el commodity, el valor de las empresas, ¿con qué, digamos? Mm. ¿Por dónde pasa lo principal, el driver, según vos? Sí, mira, el 2026 empezó muy parecido al 2025, en el sentido que los mercados accionarios afuera de Estados Unidos vienen funcionando mejor que el S&P 500 y también con muy buen rendimiento en los commodities, ¿no? Y cuando vos decís el driver principal, ahí el driver principal es el dólar norteamericano. Ujú. El año pasado dice que el dólar norteamericano se debilitó más o menos en un 10%, y esa tendencia no se modificó y creo que esa es la variable que está determinando si querés la alocación o los rendimientos de los activos. Entonces lo que uno se tiene que preguntar es si eso puede llegar a cambiar. Nosotros, bueno, o sea, también tengo una empresa de asesoramiento con un economista uruguayo, se llama Buga la compañía, Ujú. y nosotros lo que planteamos, ya el año pasado estábamos muy posicionados afuera de Estados Unidos y en commodities, así que muy contentos y nos preguntamos, ¿cuándo cambia esto? Y yo creo que no va a cambiar un poco por la política exterior de Estados Unidos. Porque nosotros decíamos, cuando fue la Liberation Day y todo, cuando empezaron con las tarifas, Sí. hay papers escritos, que es muy raro que vos tengas restricción en los bienes, como son las tarifas, y que no haya una implicancia en lo que son los capitales, ¿no? Entonces, lo que hizo toda esta locura de Trump, por más que después reculara, como que dejó un daño en lo que son los activos financieros, por el sentido que el resto de los países sintieron
que tenía que diversificar, y los inversores también, que tenían que diversificar un poco su riesgo hacia Estados Unidos. Yo, antes del 2025, yo veía carteras que tenían 80-90% de tu funcionamiento en Estados Unidos, cuando en realidad los índices globales, Estados Unidos, es entre un 65-70. Entonces hay una sobreponderación. Un poco por este excepcionalismo de Estados Unidos de grandes empresas, que es una realidad. O sea, pero bueno, era como mucho, ¿no? Era una tendencia muy fuerte, y la diferencial de evaluación entre, por ejemplo, el S&P y mercados como Europa, Japón o emergentes era muy significativa. Entonces, a mí me parece que todas esas peleas de Trump como que aceleraron que quieran buscar aquí para Estados Unidos. Se ve muy claro en lo que es la tenencia extranjera del gobierno americano, donde los japoneses y los chinos, que eran de los mayores tenedores, vienen reduciendo sus posiciones. Todo esto lleva a una debilidad del dólar norteamericano, que es muy bueno para emergentes, es lo que se llama el debasement, ¿no? Que a final de cuentas se va devaluando, entonces también por eso los commodities valen más. Y yo digo que entonces siempre nos preguntamos con mis socios como la posición que tenemos en las carteras está muy significativamente marcada por un dólar débil, y esto puede cambiar. Me pareció muy interesante lo que pasó este año, ¿no? Bueno, Venezuela fue un caso muy particular, la intervención en Venezuela, pero cuando Trump en enero empieza a hablar de que quiere ir a Groenlandia, dice a Canadá que le va a poner un 100% de tarifas, ya se están metiendo con países de la NATO. Y en ese momento es cuando tenés que el dólar alcanza su punto mínimo, el oro se va de 5.000 a 5.600 sin parar, y la plata se va de 80 a 120 también sin parar. Entonces, mientras que de algún modo Estados Unidos no cambie esta tendencia me parece que esto queda, aparte de Estados Unidos tiene un déficit que es alto, con lo cual va a tener que seguir emitiendo bonos del Tesoro americano, con lo cual sus tasas van a ser relativamente altas. Entonces todo esto lleva a una debilidad del dólar, y para mí fue súper llamativo en Davos la intervención del primer ministro de Canadá, Carney, que en un momento dice: si no estamos sentados en la mesa de negociación, estamos en el menú, ¿no? Se refiere a que China y Estados Unidos están como... ¿O comemos juntos o te comen? Correcto, estamos en el menú. Y esto hablaba por Europa, por Canadá, por emergentes, y ahí se empezaron a hablar acuerdos comerciales, ¿no? Bueno, Mercosur, Europa, pero también India con Europa, Canadá con otros países. Entonces es como que empiezan a tratar de adecuarse entre ellos, Brasil emitiendo deuda en otras monedas que no sea solo dólar. Entonces, eso me parece como interesante, que tenés, eso te saca que si querés, la preponderancia del dólar no sea total. Y en general, las devaluaciones del dólar son multianuales. Es raro que no se siga depreciando, tiene un valor relativo todavía alto frente a otras monedas. Así que ese va a seguir siendo para mí el principal catalizador. Aparte, nosotros el año pasado en Buda decíamos que uno de los principales riesgos era la inteligencia artificial, ¿no? Y eso es muy enfocado en Estados Unidos, donde esa temática representaba el 40% de los índices. Entonces, cualquier duda en esa temática iba a tener un impacto en los mercados, que es lo que está haciendo ahora, ¿no? Te la hice medio larga la respuesta. No, me encanta porque me estás ahorrando preguntas, Paula. Estamos charlando con Paula Bujía, economista, así que la verdad que está espectacular. Yo voy a aprovechar y voy a meter un chivito de unos auspiciantes que tenemos, que uno de ellos es Grupo IEB, empresa líder en el mercado financiero, brindando soluciones de financiamiento a individuos y empresas, que tiene matrícula CNB 246, y de nuestros amigos de Net Finance, que acompañan el crecimiento de las inversiones personales y el financiamiento PYME con matrícula CNB 1158. Seguime contando. A ver, yo estaba abstrayéndome, por decirlo de alguna manera, no de lo que decías, sino hacia el concepto de todo lo que mencionabas, y es como que de un mundo súper complejo, plagado de análisis, de gráficos, etcétera, pasamos a estar dominados por algo mucho más básico que lo inventaron
los fenicios, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es raro, digamos, no sé si por ahí digo, lo estoy simplificando demasiado, pero en definitiva, digo, a propósito de esto último que vos comentabas en torno de los problemas o las consecuencias que tuvo la decisión de Trump con respecto al tema de los aranceles y todo esto, esta última intervención también del primer ministro canadiense, por ejemplo. Sí, la verdad que sí, yo siempre digo que el mundo anterior era un mundo feliz. Cuando China entra a la Organización Mundial de Comercio a los principios de los 2000, empieza a exportar deflación, se incorpora al comercio y una globalización, y es como exporta esta deflación de los precios de bienes como pueden ser los juguetes, electrónicos, etcétera, ¿no? Ahora estamos retrocediéndonos a esto y empezando a dividir el mundo en bloques. Así que sí, es muy interesante, pero es una respuesta natural, si querés, a algo percibido como una agresión. Claro. Antes justamente de que yo pase acá las publicidades, vos hablabas de, bueno, lo que había sido también todo lo de la IA, lo tecnológico, empezabas a arrancar por ahí y comentabas un poco de, bueno, de cómo estaba todo eso en ese momento. Si te parece darle continuidad a esa línea del análisis que hacías. Sí. Mira, obviamente todos valoramos lo que es la inversión en inteligencia artificial y los valores que tiene. Y esto cambió totalmente la fisonomía de la economía de Estados Unidos y después también de los mercados. ¿Por qué la economía de Estados Unidos? El mercado laboral de Estados Unidos está bastante débil. La creación, si bien el dato esta semana salió mejor de lo esperado, pero la creación de empleo son niveles que condicen con situaciones de recesión. Si vos hace, no sé, un tiempo me hubiese dicho que estás con creación de empleo, no te hubiese dicho que el consumo se va a caer bien. Porque el 75% de la economía de Estados Unidos era consumo. Con la inversión en inteligencia artificial, hoy inversión representa tanto en el PBI como representa consumo. Y vos tenés que el PBI sigue creciendo alrededor del 2,5%, 3%, que es un crecimiento por encima del crecimiento estructural de Estados Unidos del 2%, y aparte las compañías están teniendo ganancias y márgenes récord. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Vos con el mismo nivel de empleo tenés la misma producción, ¿no? Con el mismo factor de... Eso es productividad pura, lo cual es precioso porque aparte, cuando vos tenés crecimiento de producción con productividad, te aminora las presiones inflacionarias. Así que es una situación espectacular. Entonces, esta inteligencia artificial, todos estos data centers y las inversiones, que también tienen un efecto de rama importante en la economía de Estados Unidos, es importantísimo. Pero aparte, tiene un correlato muy importante en lo que es el mercado americano, como te decía, con 40% del índice atado a esa historia. Claro. Pero esta historia tiene dos problemitas. Uno que tiene ganadores y perdedores, claro, lo viste muy claro, los semiconductores en niveles récord, mientras todo lo que es software, bajísimo. ¿Por qué? Porque Anthropic sacó esto de legal o en cosas de finanzas que nos va a reemplazar a todos, entonces no necesitas software, no necesitas menos software como puede ser lo de Microsoft, de Windows de Microsoft, Adobe, todos estas empresas, ¿no? Sí. Mientras que necesitamos más semiconductores. Entonces acá están planteando ganadores y perdedores. El otro problema es que la inversión en CAPEX es brutal, ¿no? Vos tenés empresas que están duplicando en lo que invierten en CAPEX. Lo gracioso que por primera vez tenés inversiones enormes sin saber los retornos. Las empresas no saben bien los retornos que van a tener sobre estas inversiones. Sí, por ejemplo, una Nvidia que tiene un pipeline de lo que le pidieron, entonces más o menos puede saber. Pero las empresas como Google, Meta, Amazon, están en esta carrera de la inteligencia artificial, Google con su Gemini, pero no saben hasta dónde, cuánto van a ganar. Lo cual es muy extraño, y por eso es que en los últimos resultados de compañías
con algunos de los datos que se conocieron de los que van a invertir las compañías, es como que el mercado dejó de festejar y se preocupó, ¿no? Yo creo que hubo muchas cosas. No solamente fue Anthropic, sino que el CEO de NVIDIA dijo, bueno, yo había dicho que OpenAI ha sido un gran motor de todo esto. Sí. Yo había prometido que iba a poner 100.000 millones en OpenAI, bueno, ahora voy a empezar más tranqui. Y por ejemplo, tenés empresas como Microsoft, que no solamente está poniendo plata a OpenAI, sino también a Microsoft. Perdón, a Anthropic, porque es muy difícil saber quiénes pueden ser los ganadores. Lo que es una idea, se espera para el 2026 que Amazon, Google, Meta, Microsoft, Tesla, no sé, inviertan 630 billones. Esto es 60, 90, 40% más que años anteriores. Son números enormes y lo están haciendo con una medida defensiva, y como digo, sin saber todavía quién va a ganar y quién va a perder la pelea. Parece una carrera, en definitiva. Claro, es una carrera, tal cual, que el mercado ya empieza a mirar con no tan buenos ojos. Claro. Vos tenés empresas que lo están haciendo con caja libre, lo que se llama free cash flow, fantástico, pero también tenés empresas que se empiezan a endeudar, ¿no? El caso más emblemático fue Oracle, que tiene un endeudamiento muy alto y el 60% de sus ingresos, tiene muy pocos clientes, tiene 5 clientes, y el principal es OpenAI. Entonces, si OpenAI corrige o no termina siendo el ganador, Oracle tiene un problema, pues se agarra un montón de deuda y el EBITDA no va a crecer con sus presas. Entonces, estas preocupaciones empiezan, y la Meta tiene, antes tenía caja neta, ahora tiene el mismo nivel de deuda que caja, ¿no? Y así te puedo dar muchos ejemplos. Sí. Entonces, el mercado no se empieza a preocupar por estas cosas, porque y después tenés, no sé, acá tenés dos historias dominantes, la de OpenAI, que después tenés que Google le empezó a competir con Gemini, Anthropic también, entonces está perdiendo algo de participación de mercado, entonces quién va a ganar, quién va a perder, y después NVIDIA, que es la otra gran historia, que es el líder, pero también aparecen otros productores de semiconductores que pueden hacer competencia. Entonces, la verdad que estás teniendo todo este ruido. ¿Y qué significa esto? Bueno, el sector tecnológico tenía un precio de utilidad de más de 30 veces. La verdad que eso corrigió bastante. Sí. Tremendo. Un múltiplo. Un múltiplo bastante alto, sí. Pero bueno, así todo, tiene muy buenas ganancias, pero se tuvo como un de-rating. O sea, hace 6 meses que la tecnología ya no es el sector líder en el S&P 500. Tenés, como te digo, ganadores y tenés perdedores. Pero como un todo ya no es el sector que lidera, sino que otros sectores pasaron a liderar en el S&P 500 por todas estas preocupaciones. Esa es mi opinión. Yo no creo que sea una burbuja. Cuando vos ves valoraciones, no sé, Microsoft hoy tiene una preciosibilidad de 21 veces y ganancia de 15%. Eso no es una burbuja. Yo no creo que sea una burbuja y yo creo en la tecnología. Lo que creo es que en algún momento van a ajustar las expectativas. ¿Y a qué me refiero esto? Que yo no creo que este nivel de CAPEX siga a este nivel y a este ritmo acelerado. Va a llegar un momento que alguien le va a decir a una compañía, mira, no te voy a seguir financiando. El mercado lo que más se pregunta es cómo van a financiar todo esto. Claro. No te voy a seguir financiando, o que los mercados lo empiecen a penalizar demasiado por el CAPEX, y entonces empiecen a reducir, o cuando los ganadores y los perdedores sean más claros. Entonces, yo no creo que es una burbuja, pero sí creo que va a haber un cambio, va a tener que ajustar las expectativas de inversión en inteligencia artificial. ¿Por qué pareciera que el mercado está descontando que todos van a ganar? Entonces, a mí eso, en cuanto a las ganancias, entonces a mí me parece que en un momento se va a reducir las expectativas de ganancias de muchas compañías, y no sé, este año se espera que las ganancias del S&P crezcan un 14%. Y bueno, no sé, tal vez se van a ajustar unos puntos y vamos a terminar un año que va a ser 10%. Es nada dramático, y también va a tener un correlato en lo que es la economía, el PBI de Estados Unidos, entonces va a crecer un poco menos de lo que se pensaba. Yo creo que vamos a tener ese ajuste, ¿sí? El mercado creo que está anticipando un poco esto,
y es un sector que en muchos casos se da atractivo. Pero nada, sí me parece que va a haber un ajuste de expectativas porque lo que se espera no creo que siga al mismo ritmo ni que sea como el mercado lo espera. Claro. Esa es mi... Esa es, pero ahí no sé si se entiende, eso es... El problema es que sí, el tema es que tiene muchas aristas, porque inclusive antes las empresas tecnológicas generaban un montón de caja libre y con eso hacían recompra de acciones, que eso también era un potenciador del mercado accionario. Ahora esa caja libre no está yendo ni a dividendo ni a recompra de acciones, sino que está yendo a CAPEX, y que, como te digo, raramente es un CAPEX que, no sé, Amazon, Meta, no te pueden decir cuál es el retorno de ese CAPEX, no lo tienen claro. Claro, totalmente. Aparte, bueno, digo, al margen de esto, también esto se indica que o sea, explica, digamos, cómo se produjo también la rotación de carteras a papeles mucho más conservadores. Vemos una pérdida, como decía vos, de Google de casi el 2,6% en el año, una pérdida de Nvidia de 1,53%, cuando estábamos acostumbrados a que, wow, todos los balances siempre nos sorprendan, con unos múltiplos increíbles que vos mencionabas, y bueno, la misma situación para Microsoft, que está bastante complicada también en lo que viene de este año, contra otros papeles mucho más conservadores como, no sé, Boeing, que está cerca del 10%, o un Johnson & Johnson que está en casi el 18, algo por ciento en lo que va del año. Así que... Sí, sin duda. Y yo creo que es interesante, porque viste que yo digo que las magníficas 7 ya no son más magníficas 7. Eso se acuñó en el 2023, ese término de la película de 1960, The Magnificent Seven. ¿Y por qué? Porque cuando ves el retorno del S&P 500 en el 2023-2024 fue más o menos 24%, el 70% era explicado más o menos por estas 7 compañías, que las 7 subían, y subían 40, 100%, entonces todas subían. Si vos ves el retorno de estas empresas en el 2025, solo Nvidia y Google superaban al S&P 500, el resto no. Uh-huh. Y como decís, eso se profundizó este año, entonces tenés el sector tecnológico que no viene muy bien, y lo que viene liderando es, sí, consumo básico, ¿no? Empresas como Walmart, tiene unas relaciones ya con Costco, y después todo lo que es materiales, inclusive las empresas energéticas, ¿no? Uh-huh. Entonces, y salud, no tanto este año, pero los últimos 6 meses anduvo muy bien. Entonces, por eso te decía, una rotación en el liderazgo de estos sectores, lo cual creo que es una buena noticia, porque vos seguís teniendo el S&P 500 en máximos prácticamente, pero eso sin que sea impulsado por tecnología, sino por una mayor cantidad de sectores que siguen potenciando. Porque bueno, digamos, es muy difícil ser negativa con Estados Unidos, más allá de que uno tenga que ajustar expectativas, es muy difícil ser negativo con el crecimiento de PBI, con el crecimiento de ganancias, es difícil. Lo que pasa es que hay otros mercados que de alguna forma estaban muy rezagados en sus rendimientos, estaban rendimientos relativos, la gente tenía posicionamiento muy bajo y las valoraciones eran muy bajos. Entonces, eso un poco se está corrigiendo, digamos. Claro. Y la FED, que va a tener un nuevo presidente. Antes de que me contestes un poquito cuál es tu expectativa al respecto de esto, también mencionamos a nuestros 2 últimos auspiciantes, a Transporte Goichik, que es un transporte de media y larga distancia para cargas generales, paletizadas, bebidas y contenedores en todo el norte argentino y Buenos Aires, que tiene su casa central en Leandro en Alem, aquí en la provincia de Misiones, y Fontana Lubricentro, que mantiene tu auto en condiciones y queda en Libertad y Neuquén. ¿Qué expectativa te abre la nominación de Kevin Warsh al frente de la FED? Digo, a propósito de ese optimismo, digamos, del cual hablabas para con Estados Unidos, teniendo en cuenta, bueno, que la FED tiene en sus manos también importantes tomas de decisiones, reacciones frente a determinadas situaciones como la inflacionaria. Sí. Mira, primero decir que creo que Trump estuvo bastante astuto porque no nominó a los más subsecuentes, sino nominó a una persona que es bastante respetada, Kevin Warsh, que ya estuvo en la Reserva Federal,
y que es una persona heterodoxa en el sentido de que si hay problemas altos inflacionarios no va a bajar tasas. Creo que la independencia de la Reserva Federal está bastante cuidada con su nominación. Eso por un lado. Pero tiene... y después dice que hay gente que dice, viene Walsh a bajar tasas. Es más complejo que eso. La Reserva Federal tiene 12 personas que votan, ¿sí? Y en la última votación, Powell era un tipo de buscar consensos, vamos a ver cómo trabaja Walsh, pero en la última votación sí, 10 votaron por mantener y 2 por bajar, ¿no? Entonces, tenés que ganar por mayoría en la tasa, ¿no? Porque Walsh aparece, ya baja las tasas automáticamente y los gobernadores van a cambiar todo de opinión, sería como raro. Entonces eso primero un poco explicarlo. La gran diferencia de Walsh es lo que él piensa del funcionamiento de la Reserva Federal con respecto al balance de la Reserva Federal. Si vos te acordás, después del 2008, la Reserva Federal empieza por lo que se llama quantitative easing, ¿no? Cuando hay problemas de liquidez en el sistema bancario o cuando hay que salir a ayudar a los bancos, como fue el 2008, cuando hay temas de actividad, como fue el COVID, entonces la Reserva Federal compra bonos y larga liquidez al mercado, ¿no? Y a la economía. Walsh no cree que ese trabajo lo tenga que hacer la Reserva Federal. Él cree que solamente la Reserva Federal tiene que hacer tasas y que el Tesoro, en este caso a veces, es el que tiene que manejar el tema de compra de bonos si es necesario. Por eso es interesante que, bueno, hace poco Trump le pidió a Fannie Mae y Fannie Mae, que son las agencias de hipotecas, que compren hipotecas securitizadas para que baje la tasa de hipotecas, por ejemplo. Entonces, esa me parece que es la parte más importante. Él dice que igualmente daría como ayuda cuando el mercado overnight de bancos está estresado, eso dice que sí, pero no utilizar el balance para términos de actividad. Entonces, lo que se va a buscar es privatizar, si querés, el manejo de ese balance, en el sentido que la Reserva Federal no haga más eso, y desregular los bancos con su necesidad de capital para que los bancos compren más con el tesoro, y también si sale esta criptoregulación que se llama claridad, que los stablecoins también puedan comprar con el tesoro. Como yo te decía antes, los japoneses y los chinos y los extranjeros en general están comprando menos el tesoro. El otro día el gobierno chino le dijo a los bancos chinos, desháganse sus bonos norteamericanos o compren menos. Sí. Entonces, tenés que reemplazar, si querés, lo que es la compra de la Reserva Federal y la compra de los extranjeros por, ya te digo, los bancos, las stablecoins y otras posibles. Entonces eso me parece muy importante. Y después otra cosa, Walsh no cree en esto que siempre dice Powell, de que es dependiente de datos, ¿no? La Reserva Federal debe ser los organismos con más PhD en economía del mundo. Entonces lo que él dice es que uno puede tratar de ver cómo va la economía y no depender tanto de los datos. Y tampoco cree en que la Reserva Federal más activa que reactiva, podríamos decir. Correcto, sí, o más proactiva de ver, sí, exacto. Y aparte que en esto no le gusta esto de que tengas el diagrama de puntos, que la proyección económica que hace la FED cada 2 meses, cada 3 meses, perdón, cada trimestre. Entonces eso tampoco lo convence. Eso lo que puede traer es la Reserva Federal te da mucha data. Lo que puede pasar con esto es que tengas un poquito más de incertidumbre de lo que puede llegar a hacer la FED, porque el diagrama de puntos, que es más o menos las expectativas de lo que quiere cada miembro que vota, te da un sentido de lo que piensan hacer con las tasas. Ahora se está esperando que la Reserva Federal baje 2 veces la tasa, por ejemplo, en julio y en algún otro momento más. Pero si nos empezamos a dar menos información, entonces, bueno, va a haber un poquito más de incertidumbre que le puede llegar a impactar la prima de riesgo de la parte larga del rendimiento del tesoro, digamos, puede haber. Pero bueno, en el margen no es un cambio total, ¿entendés? Claro. No me parece, sí, no me parece, el mercado es gracioso porque cuando se conoció la nominación hacia el famoso viernes, hace unas semanas que dice que después del día que la plata cayó un 30%, el oro bajó un 11%, porque el dólar se apreció, ¿no? Lo que decía antes, estamos todos esos activos que te dije dependen del dólar. Bueno, ese día uno se va a hacer la nominación de Walsh, se le echó como que era más halcón
de lo que se hubiera esperado de otros posibles candidatos, ahí se apreció un poco el dólar y se destrozaron varios commodities, varios activos. Bueno, metales. A mí sí, para mí eso fue siempre la excusa para un movimiento sobreextendido, que tenía. Una sobrereacción, digamos, ¿no? Sí, como para que te sirve para justificar, o sea, tengo mucho acá, salgo un poco, ¿no? Y le echo la culpa a Wars, por decirlo de alguna manera. Correcto, sí. Así es, así que nada, digamos, la Reserva Federal está al final de su baja de tasa. Esa es la realidad. Hoy la tasa está en 3.5, llegará alrededor de 3, y la ven plantándose así, ¿no? Porque la inflación de Estados Unidos está un poquito abajo de 3, pero no, bueno, todavía lejos de ese objetivo del 2% que tiene la Reserva Federal, ¿no? Totalmente. Bueno, la verdad que interesantísimo todo esto que nos contás, Paula. Estamos charlando con Paula Bugía, economista, asesora financiera en Buda Partners. Tengo un montón de cosas para preguntarte, pero bueno, ya es como que también estamos abusando de tu tiempo, así que bueno, vamos a hacer un pequeño ping-pong. El ciclo de los commodities sigue, está más selectivo. ¿Cuál sería lo mejor? El termómetro. Te escuché también hablar del cobre. En algún momento, hacia fines del año pasado, se hablaba del uranio, pero bueno, asociado a toda una cuestión relacionada también con la IA, que ahora, bueno, vemos cómo se desgranó un poco, y me gustaría también que nos cuentes un poco qué dinámica le viste o qué explicación le das a la caída de las criptos y en particular a la del Bitcoin. Mira, con respecto a los commodities, primero por mi visión del dólar, yo creo que puedes estar entrando en un superciclo de commodities como que a principios del 2000, porque aparte hay una subinversión en en la parte de metales, inclusive en la parte de petróleo, y tenés demanda por data centers, tenés demanda por electrificación, y hay mercados que ya están en una situación de escasez, diría yo. Una es el cobre y una es la plata. Obviamente hubo especulación en la plata, pero partió de una situación de escasez, oferta y demanda básica. Y en ese sentido, los commodities que yo le veo más oportunidad es probablemente al cobre. Me siguen gustando los metales preciosos porque los bancos centrales van a seguir comprando oro y la plata está correlacionada. Y después, sí, el petróleo me parece que tiene un piso en 60 y que no se va a poder, alimentar a todos los data centers solamente con renovables nuclear, sino que el petróleo va a estar estando ahí, ¿no? Sí. Eso por el lado de los commodities. Y tu otra pregunta era respecto de si el Bitcoin... sí, el Bitcoin. No, claro, o sea, si en definitiva no se termina convirtiendo el Bitcoin en otro activo normal, por decirlo de alguna manera, del mercado, tal vez por consecuencia de tener atado así tanto sintéticos, ETFs, fondos, etcétera. Sí, obviamente con la entrada de Trump y la entrada de los ETFs, el Bitcoin se fue a 120.000 porque la adopción se hizo mucho más. Lo más importante del Bitcoin es la adopción, ¿no? Y entonces la regulación y Trump iba a traer más regulaciones que permita al Bitcoin avanzar en esa regulación, es como que el Bitcoin alcanzó los 120.000. Y hay una regulación muy importante, que yo ya te la mencioné, que es la Clarity Act, que para esta altura del año uno hubiese pensado que ya estaba afuera, que es también más regulaciones de lo que es la tokenización y los activos digitales en general, que lo que permitiría es también que más instituciones y que se pueda dar más productos atados a activos digitales. Pero hay un tema, acá los bancos de Estados Unidos están haciendo un lobby muy importante para que esta ley no pase, porque lo que permitiría, por ejemplo, que las stablecoins en las billeteras digitales o las instituciones financieras puedan darse un interés del 3-4%, mientras que los bancos, sus cuentas corrientes, no te pagan nada. Entonces es una competencia de fondeo que a los bancos les molesta. Entonces esa claridad no está saliendo, y si vos me decís, para mí eso es lo que está trabando el valor del Bitcoin. No tiene un valor intrínseco, yo soy muy pragmática con el Bitcoin, digo,
si hay más adopción y veo que puede haber más adopción, puede subir, pero nada, mi socio que hace mucho technical, tenés el riesgo que estando en esos niveles se puede ir a 56.000, pero después, ya te digo, por ejemplo, esta regulación puede tener un rebote muy importante en detrimento de, por ejemplo, el ETF financiero, ¿no? De Estados Unidos, porque uno va a ganar y el otro va a perder, digamos. Así que bueno, Paula, ya te estamos dejando sin aliento. Te pedimos disculpas por el tiempo que te estamos sacando. Sí, no, lamento que te doy respuestas demasiado largas. Eso, pero sumamente eso de explicativas. De maestra ciruela, perdón. A tu edad menos, que cumpliste años hace poco, también vimos ahí. Verdad, felicidades. Verdad. Mira, no se acordaba que cumplió años, eso está bueno, no hay que registrar ese número. Está espectacular. Totalmente. Lo último, Paula, que te pregunto, es una pregunta hipercompuesta, así que te la dejo no te pongas, no te acomplejes por esas otras respuestas anteriores. Argentina, okay. Argentina con este reacomodamiento macro parece que estamos ya más viviendo cierta normalidad que hace que el clima internacional nos afecte un poco más, qué tan cerca estamos de un ENVI, por decirlo de alguna manera, y bueno, y cómo viste un poco las variables que tienen que ver con la inflación, la expectativa que tiró el REM sobre el dólar, que por ahí no tienen demasiada relación con la tasa o con la inflación tampoco, qué vigencia le ves al carry trade, pantallazo general un poquito de nuestro país. Sí, mira, yo estoy bastante constructiva con Argentina. Obviamente lo que se está haciendo a nivel macro con el déficit fiscal, con la inflación controlada, aunque obviamente debería seguir bajando, y ahora agregando la acumulación de reservas, yo creo que son todos aspectos positivos. Vamos a ver, la reforma laboral me parece muy valiosa comparado con lo que se puede haber sacado, pero bueno, muestra un poder en el Congreso diluido, pero bueno, esas cosas, reformas estructurales también pueden ser muy positivas. Así que en ese sentido soy bastante constructiva. Yo creo que Argentina debería intentar ser marcado relativamente pronto. No, con lo que te estoy contando y con algunas reformas, me parece que es posible alcanzar un riesgo país de 400, y me parece que eso sería un buen nivel para salir. Tenés un viento de cola de emergentes por esta baja de tasas afuera, más el dólar más débil, y obviamente a los emergentes fueron de los mejores mercados el año pasado, este año, así que Brasil ya sabemos lo que está haciendo, las monedas apreciándose, y bueno, Argentina empezó un poquito a disfrutar de esa fiesta pasada las elecciones. Entonces, si hay apetitos activos emergentes, creo que sería bueno que Argentina salga a los mercados internacionales, aunque no sea a un costo tal vez que querría el gobierno, pero me parece que sería para los tenedores de bonos saber que Argentina tiene un lugar de financiamiento más allá de tocarle la puerta a veces. Me parece, o usar reservas, me parece que sería una fortaleza para el país, aunque no sea a la tasa perfecta. Esa es un poco mi opinión. Con respecto a mí, lo que sí me parece que es el tema crucial, y todavía la materia pendiente es en términos de actividad, y a veces veo una cierta obsesión del gobierno de mantener un tipo de cambio bajo para que no se vaya la inflación, y graciosamente la inflación subió la inflación subió y el tipo de cambio no para de bajar, ¿no? Claro. Entonces, como hay gente que te dice que hay un lag en el pass-through, pero bueno, no sé, digamos, eso me parece que esta obsesión de que no suba el tipo de cambio para que no se vaya a inflación, y después también estos roleos tan altos que está teniendo, que no se termina de remonetizar la economía con las claro. tenemos tasas volátiles. Sí, eso de la licitación, claro. Y las licitaciones. Entonces, tal cual. Sí, es un roleo del 120%, lo está dejando plata en la calle, está trayendo volatilidad a las tasas en pesos, más allá del día en términos generales. Entonces, este apretón cambiario más la presión monetario por el lado de tasas y por la baja monetización, me parece que hay sectores que están muy castigados. Yo tengo clientes que están en algunos sectores que la verdad que años muy malos. Entonces, me parece que es un poco la
la cuenta pendiente y el año que viene tenemos elecciones, la gente ha mostrado una paciencia extraordinaria, pero no es infinita. Entonces, a mí el manejo, esa obsesión por el tipo de cambio bajo y mantener tasas demasiado altas para contener la inflación, viste, me parece que es una exageración, porque tiene un costo muy alto en la actividad. Entonces, yo obviamente celebro que no haya una inflación alta, pero países han tardado años en bajar del doble dígito a un dígito, y creo que tenemos que entender que buscar un equilibrio general, si querés, ¿no? No solamente concentrarnos en una variable, sino buscar un equilibrio general, considerando la actividad también, ¿no? Considerando la actividad, considerando también, o sea, el gobierno necesita financiamiento, ¿no? Y necesita ir pateando los vencimientos para adelante, pero bueno, en definitiva, ¿vos creés que no se logra ese equilibrio porque no se busca, o es todo esto que, digamos, está pasando y le está pasando a tus clientes y le está pasando a los clientes de todas las ALICs y asesores financieros del país, es un efecto colateral no deseado, por decirlo de alguna forma? Sí, ponele, porque se está poniendo mucho foco, si querés, en la inflación, que yo lo respeto, pero hay un límite. Me parece que es porque se está poniendo mucho foco en una sola variable y no considerando todas las variables. Me parece que este gobierno tampoco ha sido súper claro en lo que es su política monetaria y cambiaria. Recordemos que todavía tenemos cepo, y eso te lo junto a la reclasificación de Argentina. Para que la Argentina sea considerada para entrar en algún índice, primero hay que salir del cepo totalmente. Y después va a tomar tiempo. Voy a salir una noticia de que íbamos a hacer ahora entrar a los índices en el 2026, yo no lo creo. Yo creo que con suerte en 2017, pues tenés que levantar totalmente el control de capitales, si no va en contra de las condiciones de los índices para incluirte, o sea, no hay forma. Entonces, me parece que nada, que tiene que haber más certeza en la política monetaria y cambiaria, como la hay, por ejemplo, con el tema fiscal, ¿no? Con el tema de inflación. Me parece que falta esas certezas y, sobre todo, también tener tasas de interés más bajas y menos volátiles, ¿no? Porque eso también podría mejorar un poco la actividad. Así que nada, eso sí, me parece que es la materia pendiente, sin descartar todo lo bueno que ya se ha hecho, ¿no? Obvio. O sea que acá no es que MSCI es malo con la Argentina. O sea, que hay varios temas que solucionar todavía, entre ellos nada más ni nada menos que levantarle el cepo a las personas jurídicas, en definitiva, ¿no? Así es, correcto. Sí. Así que bueno, Paula, te queremos agradecer muchísimo por la posibilidad de haber vuelto a charlar con vos. Después, seguramente como relleno, te voy a robar un contenido de tu cartera. Lo único que te voy a preguntar, para que no sea tan largo, ¿qué mirás vos a la hora de elegir? ¿Sectores? ¿Mirás papeles? ¿Por dónde está pasando tu análisis en este momento, dado todo este panorama que nos acabas de describir, Argentina, afuera también, por ahí esa definición muy gruesa? Sí, mira, en Buda nosotros asesoramos, si querés, a Lix, a Family Office, etcétera, asesores, y ahí tenemos mucha gente con cuentas del exterior, donde usamos fondos de gestoras internacionales, pero sobre todo por mi socio miramos mucho ETFs y él también mira acciones individuales, como yo también miro bonos individuales o créditos, si querés, más allá de fondos. Pero diría que es una combinación. Nosotros, como hacemos nuestro trabajo, hacemos un análisis que sacamos un mensual, donde miramos la macro mundial, si querés, cómo están los mercados posicionados, y de ahí armamos lo que llaman una asset allocation, o sea, elegimos en qué activos queremos estar, cuánto en renta fija, cuánto en renta variable, en qué región o en qué sector. Primero esa es la decisión más importante. Después buscas el vehículo. Hay veces que el mejor vehículo es el ETF, o el mejor vehículo es un fondo que genere alfa, pero la mayor parte del rendimiento te lo da esa primera decisión de cuándo quiero estar en variable, cuándo quiero estar
en renta fija, con qué duration en renta fija, si quiero estar en renta variable de Estados Unidos, o en Estados Unidos, quiero emergente, quiero commodities, alternativos, o sea, esa es la información más importante. Después buscas el mejor vehículo, que hay todo lo que acabas de nombrar. Claro. Paula, te agradecemos muchísimo por tu tiempo y fue un placer nuevamente. No, por favor, gracias a vos, Alejandro, por la invitación. Adiós.